Porque el problema del tiempo se empezó tarde y quiero llamarle la atención de que por todo el esfuerzo que puedan hacer ustedes, poder organizar 3.000 muchachos, todo este trabajo no es una tarea fácil. Yo llamo la atención para que comprendamos en primer lugar eso y aspiramos que una vez Sigifredo y yo no vayamos, ustedes puedan arreglar todo ese problema de organización, pero pensando con proposiciones para poderlo resolver. Miren, yo voy a tocar, había acordado aquí con Sigifredo que tocaba lo que tenga que ver con el Congreso. Podríamos tocar todos los temas, pero la verdad es que el tiempo no da para tocar los temas. Parto de un solo criterio. No podemos eludir el debate. ¿Por qué? Porque el problema del debate está ahí en la realidad cotidiana de todos los días. El debate está aquí, ustedes mismos preguntan y ustedes mismos se responden entre unos y otros. Lo fundamental hoy es que ese debate sea un debate civilizado. Por eso decimos, no estamos de acuerdo con los actores armados. Tiene que ser un debate, y es que por eso hablamos de la salida del conflicto armado, de la salida negociada del conflicto armado, por la necesidad de que esa salida se dé dentro de la discusión argumentativa y no dentro de la discusión de las armas. Y cuando hablo de las armas estoy hablando de los ilegales, también hablo de las armas legales. Sigifredo lo planteaba aquí muy claramente. ¿Saben cuánto es el presupuesto para este año para la guerra? Y no para la guerra en donde van los del pueblo. Y no quiere decir que nosotros creamos que a la guerra tienen que ir también los hijos de los ricos o los ricos. No, lo que no debe haber es guerra. Lo que no debe haber es conflicto. Pero este año, en el 2009, son 24 billones de pesos para la guerra en Colombia. Y el año entrante van a ser 26 billones de pesos para la guerra. Podría compararlo con lo que hacía Sigifredo con la educación y con la salud, pero solamente le podría decir una sola cosa. ¿Saben cuántas familias sin vivienda hay en nuestro país? 2,5 millones de familias. Pues bien, con el presupuesto de la guerra podríamos darle una casa, una vivienda a cada una de esas familias que no tienen. Para no mencionar aquí educación, salud y compararlo. O sea, cuando aquí me preguntan a alguien que si es posible, sí es posible. Y aquí no estoy discutiendo posiciones si es con el socialismo o el capitalismo, no. En estas condiciones que hoy tiene el país, en vez de gastarse, y ahí sí gastarse 24 millones de pesos en la guerra, se podía invertir en las soluciones de las necesidades que tiene la población, que son las causas de la guerra. Un solo ejemplo. Entonces, habría que comentar, miren, frente al problema de la ley, y con eso quiero terminar. ¿Por qué no se ha firmado el convenio iberoamericano de jóvenes? Ustedes lo saben. No tengo por qué decirse. Obliga a dos cosas ese convenio. A diferencia de otros convenios internacionales, como el que se utilizaron ahora para las famosas bases con los Estados Unidos, a diferencia de ese convenio tiene dos cosas fundamentales. Una, la objeción de conciencia. No solo, ojo, la objeción de conciencia en el convenio no tiene que ver únicamente con el pago
del servicio militar, sino también la objeción de conciencia generalizada que está en el convenio se plantea frente a los otros aspectos de derechos humanos que aquí se han tocado. Y eso tiene otro elemento que tiene ese convenio si se firmara de la convención, miren, y es que obliga al país que lo acepta a tener que determinar en el presupuesto nacional partidas concretas hacia la solución de las necesidades de los jóvenes. ¿Y eso qué es? Una necesidad, les pongo de ejemplo. Y lo decía Sigifredo en su intervención. Por ejemplo, la necesidad de las universidades. Sigifredo les decía, solo el 3% de los que están en el bachillerato tienen acceso a la universidad. Pues bien, aquí tendrían la obligación de garantizar, así fuera progresivamente, el derecho a la universidad de los jóvenes. Por eso no lo firman, porque si hubiese la intención de que esas dos cosas se resolvieran a fondo en nuestro país, ya debían haberlo firmado. Y va a ser la lucha que tenemos que dar, con una discusión de fondo. Además, el día que lo firme, el gobierno que lo firme tiene que presentar, porque esa es nuestra constitución, la ley correspondiente, que es la que en definitiva pone a funcionar ese convenio. Frente a las leyes de jóvenes que me plantean aquí los compañeros, que poder ir a las audiencias. Miren, no nos hagamos ilusiones. Aquí lo planteó la primera compañera que participó. El problema no es solamente ir a la audiencia, es importante, como decía que Sigifredo, la movilización en la marcha y participar en ello. Pero eso no define que lo que quieren los jóvenes quede en la ley. Porque aquí lo dijo bien una compañera, hay una mayoría en el Congreso donde la división de la República en las tres ramas del poder y su independencia no se da. Ese es el gran problema, no se da. O sea, el Congreso de la República depende de las decisiones del Ejecutivo, como bien lo decía la primera compañera que intervino. Porque las mayorías están con ese gobierno y además son compradas con todo lo que ustedes han conocido aquí, que mencionaba aquí igualmente Sigifredo frente a la corrupción. Y entonces ustedes me dirán, bueno, ¿qué hay que hacer? Yo les decía en mi intervención, ¿cómo luchamos por la participación? Y hay elementos, hoy hay elementos, hablar del presupuesto participativo, hablar de la posibilidad de participar. Aquí me preguntaban frente a la ley de competencia, ¿qué hacer? Hay elementos en esa constitución del 91 para obligar al debate sobre la competencia. Allá hay elementos de participación. Lo que ha sucedido es que esos elementos que están en la Constitución no se han desarrollado como deberían desarrollarse para esa mayor participación. Pero la presión de los jóvenes, miren, en el caso de la competencia y en cualquier otra ley que beneficie a los jóvenes,